Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. De nuevo recibirlos en un nuevo programa de Abogados Legales. Hoy con la presencia del abogado Joseph Rivera para tocar un tema que a mucha gente a veces le molesta y le indigna, pero que está dentro de nuestra jurisdicción, ¿verdad? Dentro de nuestras leyes, que son las medidas cautelares y su importancia en el proceso judicial. Así que vamos a desarrollar el tema con don Joseph. Recuerden que pueden seguirnos por Facebook y YouTube y pueden hacer sus preguntas al WhatsApp 8981-0661. Como les decía, bueno, primero que nada recibir a Joseph, agradecerte por la presencia y compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias, Ovidio. Para mí es un placer estar aquí en este periódico tan importante y en redes sociales, y también a la gente agradecerle que nos ven por todos los medios digitales. Perfecto. Entonces, como le mencionaba, este tema de las medidas cautelares a mucha gente le indigna, sobre todo ahora que se está dando este incremento de femicidios. Ya al día de ayer ya llevamos 11 femicidios en tan solo prácticamente 2 meses. Acabamos de iniciar marzo. Y mucha gente se cuestiona ahí, pero el sujeto tenía la medida cautelar de mantenerse alejado de su pareja. Y sin embargo, sí, entra como Pedro por su casa, no pasa nada. Entonces la gente muchas veces cuestiona ahí, ¿para qué están las medidas cautelares si no se aplican, verdad? En este caso, para entrar en materia, Joseph, ¿qué efectos tienen las medidas cautelares o cuál es el efecto que busca imponer? Vamos a ver, primero hay que hacer como una división sobre el tema de las medidas de alejamiento que se le hacen a los varones que agreden mujeres, que la ley de penalización de violencia contra las mujeres, la ley 85-89, establece que cuando se dan este tipo de situaciones, pues tienen una jueza de violencia doméstica, tiene que ponerle una orden de alejamiento de 1 año. Si los agresores en ese año vuelven a perturbar a la víctima por redes sociales, en su casa, por llamadas telefónicas, etc., pues estaríamos ante un delito de incumplimiento de una orden judicial que tiene una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Ovidio, se está dando un fenómeno social muy grave, que los hombres o algunas personas dicen, como no pasa nada, voy y la mato, ¿verdad? Entonces el legislador en el año 2022, propiamente en el mes de marzo, modifica el artículo 22 y 22 bis de esta ley 85-89 y amplía el espectro de qué es el femicidio y qué es el femicidio mujer. Sin embargo, hay una situación que está pasando en Costa Rica con la sobrepoblación carcelaria. La Sala Constitucional ha dicho que tiene que existir, no puede superar un 20% de esa sobrepoblación. Pero uno que ha tenido experiencia en visitar centros penitenciarios, por ejemplo, en Puesto 7 de la Reforma, aquí en Alajuela, hay, costarricenses y extranjeros. Por ejemplo, un venezolano, un salvadoreño, un jamaiquino, un colombiano. Pero nicaragüenses hay 80 personas. Entonces, vea la desproporción. Entonces los jueces, si imponen prisión preventiva, llenan las cárceles, llega la Organización de Naciones Unidas y dice, mire, sobrepasa el 20%, tienen que buscar algún mecanismo para que no se dé esa sobrepoblación y ese hacinamiento. Entonces ahí es donde vienen los recursos de amparo, viene el juez de ejecución de la pena que garantiza a las personas sentenciadas que otras medidas deben de tomar, pero ya cuando esas personas quedan sentenciadas, esos agresores, ya el Estado no tiene cómo resocializarlos con el tema de la violencia. Si bien es cierto, hay políticas para disminuir la violencia, que los hombres se matriculen en cursos para disminuir la agresión y la unión a la familia y todo eso. Pero antes de eso, el juez dice, bueno, le vamos a poner prisión, pero si el sujeto tiene un trabajo, tiene un domicilio, tiene familia, lo que se conoce popularmente como arraigo laboral y arraigo familiar, ya le cambia las medidas. Y eso fue porque en el Código Penal de 1970 eso no existía. Es a partir de 1996 cuando entra el nuevo Código Procesal Penal y en el 98 empieza a regir, que hacen una serie de modificaciones, y recordemos que para esa época podían existir, 1,5 millones, 2 millones de habitantes. Ahora la delincuencia se dispara, estamos con una población de 5,5 millones de personas,
y la delincuencia ha aflorado en diferentes delitos, y eso ha generado que tenemos un sistema de 40 años de atraso y que por eso están pasando todas estas situaciones, y el Estado no se ha preocupado en reformar el Ministerio de Justicia y Paz, los centros penitenciarios, y por eso se están dando tantas medidas. Vea qué grave lo que usted me dijo, 10 personas. Sin embargo, nosotros estábamos haciendo un análisis integral con el INAMU y con el IRANUR, y de todos estos, me parece que ya llevamos 140 homicidios. También acelerado. Esos 140 homicidios en estos 2 meses y un poquito más de marzo, hay ya 20 mujeres asesinadas. Entonces estamos hablando que la cifra de esos 140 es casi un 20%. Sí, es demasiado. Las cifras son bastante preocupantes. Bueno, las medidas cautelares se ponen para, ¿verdad?, todo tipo de delitos a nivel judicial, porque hay otros que son de civil, ¿verdad? Hay medidas cautelares en materia civil. Pero lo que estamos, digamos, en este momento es en lo penal. ¿Qué finalidad tienen estas medidas? Viéndolo ya también con otros delitos. Vamos a ver, si es un robo agravado y existe un grado de probabilidad suficiente de que esa persona cometió el delito, el juez, la fiscalía solicita las medidas y el juez valora si es procedente que esa persona esté o no en prisión por un plazo de 6 meses. Por ejemplo, veamos el tema del robo agravado donde hubo violencia sobre las cosas, que una persona se metió en una casa, rompió la ventana y se robó un televisor. O que agarraron a un transeúnte en la calle, le hizo un candado chino, lo tiró al suelo y le robó la cartera a la pobre señora que venía con su bebé en brazos. Entonces, si se logra determinar que esa persona no se va a acercar a los testigos, no va a obstaculizar el proceso, va a tener un buen comportamiento, el juez o la jueza tienen que hacer una valoración proporcional para ver si lo deja en prisión o si lo deja con otras medidas. Por ejemplo, el famoso arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Que toda la gente dice, eso es una cahuetería, ¿cómo va a andar con la pulpería y va a comprar pan y la leche con el brazalete? ¿Qué me dice a mí que esa persona no va a agarrar una tijera, un cúter y corta el brazalete y va a la calle otra vez a delinquir? En algún momento el Estado tenía un tema de monitoreo con una empresa en Heredia, pero al final no existen estadísticas, no sabemos cuántas personas tienen brazalete, cómo está el tema de la localización. Localizan, digamos que a los más peligrosos, temas de crimen organizado, narcotráfico, legitimación de capitales, pero las pequeñas golondrinas que habla la gente, el Vox Populi, ¿qué está pasando con esas personas? Agarraron hace poco un muchacho en Punta Arenas con brazalete, y fue que vino la luz, vea qué paradójico, se va la luz en monitoreo, se desconecta el aparato y cuando llega la luz, ¡pau! Que está en Punta Arenas y va y lo agarra. Está en otro lado que no es el domicilio exacto, de verdad. No, y ya han pescado a varios delinquiendo con el brazalete, que es lo más preocupante, ¿verdad? Entonces ya cuando el juez ve eso, hay un dicho que dicen, pagan justos por pecadores, ¿verdad? No le vamos a dar el beneficio a una persona que cometió un delito por una necesidad o por una situación. Eso no significa que uno esté justificando las acciones delictivas, pero el Estado no se preocupa en decir, bueno, mano de obra no calificada. Las fábricas empiezan a cerrar, las empresas, y la gente dice, ¿ahora qué hago? Vengo aquí a tocar la puerta como antes, que uno dejaba un montón de currículums, y usted le pregunta a los estudiantes de colegio que salen de 5º año, vea, don Joseph, es que yo he dejado 50, 60 currículums, yo tengo la preparación, tengo la tecnicidad, pero no me dan trabajo porque no tengo experiencia. Entonces eso es un caldo de cultivo para la delincuencia, para reclutar, que cometan delincuencias, y ahí es donde el juez y la jueza tienen una gran responsabilidad de decir, ¿los mandamos para la cárcel o les buscamos una oportunidad según el tema social o el aspecto que se haya dado en ese momento según la comisión del hecho delictivo? Entonces, en el momento en que se aplica una medida cautelar, ¿qué procede ya? Digamos, el juez decide aplicar cierta medida, ¿qué es lo que procede? ¿El tipo debe cumplir la medida o cómo se maneja ya? Cuando el Ministerio Público solicita medidas cautelares, existen 3 supuestos. El primer supuesto es que le fija la prisión por un plazo de 6 meses. Que esos 6 meses, si la Fiscalía considera que ocupa más plazo porque no ha concluido la investigación, se lo puede prorrogar por 6 meses más, así sucesivamente hasta año y medio. ¿Verdad que ese tipo de prisión preventiva de más duración es por casos más complejos? Sí. Más complejos. Sí, si son homicidios, si es narcotráfico, legitimación de capitales, ahora con la nueva ley de crimen organizado, puede ser hasta 3 años, que es el plazo máximo de prisión preventiva. Sí. Y si se supera los 3 años, estaríamos hablando de una pena anticipada. Ese sería el primer supuesto.
El segundo supuesto, que suele suceder, que muchas personas adultas cometen delitos y si logran demostrar en el ínterin que ellos tienen un domicilio fijo, que tienen casa, que tienen familia, que tienen un trabajo o le buscan un trabajo en el camino de la comisión del hecho delictivo, cometió ahí el delito, está preso las 48 horas que habla la ley, que son 24, que está a las órdenes de la Fiscalía, y 48, que está a las órdenes del juez penal para que resuelva su situación jurídica, al final se convierten en 72 horas. Si en ese lapso se logra demostrar esos tres elementos, el juez le dice, bueno, váyase, esté firmando cada mes, y cada caso es casuístico. Si es un abuso sexual o es una violación, si se cumple con esos requisitos, porque muchos de los perpetradores sexuales o los posibles perpetradores sexuales tienen esos domicilios y esos arraigos laborales, los mandan a firmar hasta que el proceso se lleve a cabo y hasta que en un juicio oral y público se determine si es inocente y culpable. Si logra pasar la inocencia, lo dejan en libertad y deja de firmar. Pero si lo declaran culpable, inmediatamente tiene que ir a descontar a un centro penitenciario, siempre y cuando se agoten los recursos de apelación y casación en el proceso penal. Ese sería el segundo supuesto. Y el tercer supuesto es que en casos muy graves, si es un tema de legitimación, si se logra demostrar igual el domicilio, puede estar encerrado en la casa. Eso es lo que se conoce como un cambio de circunstancias de un centro institucional, en este caso los centros penales, a un domicilio fijo, y ahí está sustituyendo la cárcel por la casa, que se conoce popularmente como casa por cárcel, que es mal llamado eso, es arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Acá nos está escribiendo don Roberto Hernández de la Guásima. Dice, ¿qué ocurre si alguna persona incumple las medidas cautelares? ¿Qué le pasa? Eso es una buena pregunta, le vamos a contestar a don Roberto y agradecerle por estar viendo el programa. Si incumple el imputado las medidas cautelares, el juez, la Fiscalía tiene que darse cuenta y mandar una solicitud al juez para que le revoque el beneficio, hacen una audiencia y en esa audiencia se tiene que justificar por qué fue que incumplió con su defensor público o su defensor privado. Si hay una justificante de peso, qué sé yo, se atrasó el bus, lo dejó el bus, no tenía los pasajes para llegar, cualquier cosa, un tema de enfermedad, un accidente de tránsito, si existen estas justificantes y otras muchas más, se podría continuar con las medidas, pero si el imputado no justifica el por qué se salió de su perímetro o de esa medida que le otorgaron ese beneficio o esa confianza que le da el juez, inmediatamente se le revoca y pudiera la cárcel. O sea, no hay que jugarse. No hay que jugarse el chance. Que es lo que uno le preocupa, ¿verdad? Lo que iniciamos al principio, y que a muchos les resbala, es como si fuera una canita al aire, ¿verdad? Para ellos. Totalmente. Violar una medida cautelar. Y ellos dicen, si lo hice una vez, suele pasar 2 veces, 3 veces, pero ya los jueces tienen detectados quiénes son esos vivillos que quieren evadir las medidas cautelares, y también hay abogados muy sagaces, que en la Villa del Señor hay de todo, y de que dice, vamos a presentar esto para decirle que usted no incumplió, y lamentablemente el juez tiene que resolver con lo que le presentan, porque ahí él tiene que hacerse cargo de la Constitución política, el principio de legalidad con el Código Penal, el Código Procesal Penal, y tomar una decisión. Y obviamente la Fiscalía tiene que investigar si de verdad eso es cierto o es falso. Le pongo este ejemplo, que eso podría ser un cuarto supuesto. Le otorgan las medidas de arresto domiciliario con monitoreo electrónico al imputado o al acusado. Le consiguen un trabajo y todo el tema. Ya lo dejan en libertad y resulta que pasan 3 meses y el Ministerio de Justicia llama y dice, mira, ahí está Juancito trabajando para X lugar. No existe el domicilio, no existe el trabajo, no existe nada. Entonces el abogado podrían acusarlo de encubrimiento y decir, mire, ¿en qué lo tengo yo a usted si le estamos creyendo a su defensor que presentó un domicilio real, un trabajo real, y a la hora de la verdad no existe y el imputado anda en la calle haciendo de las suyas o delinquiendo en la clandestinidad y engañó al sistema? O sea, el abogado se puede ver perjudicado y también puede parar a la cárcel, porque se prestó. Por eso hay que tener mucho cuidado, y uno siempre le dice a los imputados, y uno como abogado lo hace porque ahora uno se convierte como abogado investigador. Bueno, mire, es que mi suegra me va a dar posada. Bueno, y vamos a ir a visitar a la suegra. Existe la suegra. Cocina rico la suegra. Va a estar usted, señora suegra, ahí vigilando a este señor que no se vaya a escapar y que cumpla con el horario. El juez se lo dice al testigo. Vea que usted va a estar aquí a cargo de este muchacho.
Y si este muchacho falla, usted está en la obligación de reportarlo al sistema judicial para que se lo lleven. Entonces es como tener un chiquito grande encargado de un tema tan delicado y con tanta responsabilidad para que por lo menos se desahoguen las cárceles y que no exista este tema de hacinamiento. Pero es muy complicado. Entonces, según su experiencia, ¿son eficaces las medidas cautelares? Digamos que esto es un 50-50. En la experiencia a mí me ha dicho, y gracias a Dios en los casos que yo he llevado, ¿verdad?, que hemos solicitado cambio de medidas de cárcel por arresto domiciliario o diferentes, uno le dice a la gente, mire, esto es una gran responsabilidad, esto es personalísimo, si usted incumple, el que se hace daño es usted. Me ha tocado solo un caso en mi vida, en casi 20 años de ser abogado, que una señora le cambiamos el domicilio y le cambiamos el trabajo, y como a los 3 meses, eso es como cuando uno tiene una corazonada, ¿eh? El corazón engaña a su dueño, ¿ah? Digo yo, qué raro, esa persona no está ahí, y uno la llama y es todo un misticismo y un misterio. Y ya se Entonces yo voy al lugar y me dice el dueño de la empresa, vea, licenciado, esa señora ya no tiene de venir aquí hace como 2 meses o 3. Digo, ¿cómo? Inmediatamente hay que avisar a la policía y al juez y mandar una nota por escrito para uno liberarse de responsabilidad. Sí, qué increíble. Vea, qué increíble. Y la señora con una medida, y la señora fue tan suertuda que ya iban a hacer la solicitud de prórroga de prisión y de medidas cautelares, y dice el juez, no, ya los voy a poner a libertad todos porque ya se venció el plazo máximo. Y se salvó. Si no la hubieran... le revocan el beneficio y la meten a la cárcel otra vez al buen pastor. Y lo vacilón de todo esto es que hay un fenómeno social muy interesante. Los imputados y las imputadas dicen, sáquenme de aquí, ayúdenme, licenciado. Y le digo, sí, pero eso va a depender de usted. Sí. Y uno les ayuda, agarran la mano, Ovidio, y le muerden el codo y el brazo. Sí, es muy complicado. Muy complicado, y a veces uno queda como el malo de la película, y ahí es donde uno se tiene que amarrar la faja, igual que las mujeres penalistas que se amarran las enaguas y le dicen, no señor, no señora, el culpable fue usted y usted tiene que asumir su responsabilidad, porque yo puse la cara por usted en un juicio, y los jueces creen en uno como buen profesional, pero lamentablemente hay más de un vivillo o vivilla que quiere hacer lo que le da la gana, y cuando uno le da la golpeada se enoja, y eso no puede ser. Es en ese tipo de casos, Joseph, cuando se anula una medida cautelar. Sí, podríamos hablar de una nulidad de una medida cautelar diferente a la prisión, se revoca, se revoca, y esa revocatoria genera que usted vuelve a prisión. Claro, pero hay que ver, porque cuando se dan esas situaciones, me pasó una vez en un caso que a un muchacho le decían, mire, es que usted se salió del perímetro del brazalete, y la fiscalía presentó un montón de información, a eso parecía las filas de los libros de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Y al final nosotros llegamos a probar de que él estaba ahí y que era un problema el Ministerio de Justicia, que no hacía la trazabilidad, y ellos para justificar, vea qué grave, decían así, es que este muchachito anda escapado. Sí, el escape de él era que se montaba del tren de San José para llegar a un Lavacar en Tibás y así sucesivamente, y ellos nunca lograron marcar esa trazabilidad. Entonces querían echarnos la culpa a nosotros para joder al pobre muchacho, y al final, gracias a Dios, demostramos lo contrario, y el muchacho salió libre del proceso, lo absolvieron, pero pasó ese trago amargo que a veces los policías son como muy represivos y no utilizan las reglas de la lógica y la experiencia, que hay que ver por qué se atrasó, qué fue lo que sucedió. No todos son malos, pero como le digo, Vido, es un 50-50. Sí, depende mucho de la persona. De la persona, sí. Y del susto que le mete al sistema, que no lo vuelva a hacer. Joseph nos escribe Ana Lucía Rojas del Coyol. Dice ella si se puede hacer algo ante una medida cautelar, si se le aplica algo, si usted tiene derecho a revocarla o ya el juzgado. Vamos a ver, la única manera para contestarle al usuario que nos escribe cómo se puede revocar la medida, y eso solo puede hacerse por el incumplimiento, lo hace un juez penal. El juez es el que toma la última palabra, ni es ni la fiscalía ni la defensa pública o privada. Entonces hay que ver cada supuesto para decir, bueno, si este señor se le puso 1 año de no acercarse a una mujer y si incumple, obviamente lo van a acusar de incumplimiento de medidas. Si el caso trasciende, el juez dice, no, mire, este muchacho no puede estar cerca de la señora o de la persona que va a agredir porque la puede matar. Entonces inmediatamente va para la cárcel, porque los jueces no se van a jugar el chance de que la persona parezca muerta. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, Vidrio. Hay abogados muy vivos que venden una idea muy bella
y detrás hay todo un cuento oscuro y van y matan a la persona. Entonces, la mayoría de los jueces que yo conozco, gracias a Dios, dicen, no señor, usted incumplió, va para adentro. Aquí no hay marcha atrás. Algo tan sencillo, le pongo este ejemplo. Me acuerdo una vez que un señor golpeó a una señora, le tiró un florero y se lo quedó en la cara. Y se le hizo una marca indeleble en el rostro, la dejó marcada. Y lo meten a la cárcel, él llega, lo llevan detenido por incumplir, por el tema de violencia doméstica y se transforma en un proceso penal. Cuando vamos a la solicitud de cambio de medidas, eso es un trabajo, ¿verdad? Lamentablemente a veces uno le toca bailar con la más fea. Yo le dije al imputado, vea, vamos a pedir esto, esperemos que le den la oportunidad. El imputado era un imputado rebelde, ¿verdad? Y como era tan rebelde, porque era médico, bueno, todavía sigue siendo médico, empezó a llamar a la ofendida desde un teléfono público de la cárcel, a amenazar a los familiares que le quitaran esto, que hiciera lo otro. Inmediatamente el juez se da cuenta y le dice, no señor, usted se queda aquí hasta que el proceso continúe. Y lo dejó 6 meses preso. Entonces ese podría ser otro ejemplo de que los imputados, en vez de quedarse callados y estar tranquilos y disminuir la adrenalina independientemente de lo que haya pasado, ¿cómo va él a llamar por teléfono? Sí, ya se le... Y todo está atrasado. Es que la gente dice, es que no pasa nada, yo uso el teléfono y nadie me va a ver, nadie me va a oír. No, eso es falso. Ahora con la tecnología y con esto de los teléfonos, todo está intervenido. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que puede durar una medida cautelar? Ahora estabas mencionando 3 años en casos de narcotráfico. De narcotráfico, con la ley de crimen organizado, ¿verdad? El plazo es de 36 meses, que son 3 años. Sí, es bastante. Y si es de trámite complejo, estamos hablando de 2 años y 6 meses, ¿verdad? Esa sería para trámites sencillos. Y cuando son extorsiones agravadas, temas de dinero, ahora que está de moda este tema, lamentablemente los préstamos gota a gota, ¿verdad? Y los gota a gota extorsionan a la gente, o me paga, o lo mato a usted, o le mato a su familia. Es terrible. Entonces los jueces dicen, no, se queda preso hasta que se resuelva la investigación, porque podría afectar la integridad física de los testigos o de la víctima. Acá me está preguntando don Esteban Víquez de San Sebastián, que si una medida cautelar se puede apelar y cuánto es el plazo que le da la ley para apelar, si es que es posible. Claro que sí, le vamos a contestar a don Esteban y muchas gracias por vernos. La medida cautelar tiene recurso de apelación, ¿verdad? Cuando la dicta un juez penal, hay 3 días para hacer la apelación y decir que usted está disconforme por la resolución del juez o que no está bien fundamentada. Una vez que lo conozca el tribunal de juicio, determinará si se mantiene o si se revoca, o si hubo una mala fundamentación, se devuelve otra vez para que otro juez la valore y determinar si procede o no procede. Ese sería el procedimiento. Muchas veces se pueden revocar, por ejemplo, el caso de este muchacho o grupo de personas que mataron al jefe, su jefe lamentablemente, del OIJ de Guapiles, ¿verdad? Muy triste esa situación, muy indignante. Yo hice un artículo sobre eso, critiqué al Poder Judicial porque se cierne una sombra oscura dentro de la corte. No le dieron protección y resulta que la policía, por hacer un santo, hizo un sapo, agarró a los que no. Y un juez, y esa es la crítica que a veces mucha gente hace a la gente, le echa la culpa a los jueces. No, los jueces hacen con lo que tienen. El OIJ montó, tuvo una estructura de investigación y dijo, son estos por esto y esto y esto y esto. Y claro, el juez entra a analizar el fondo y dice, no, mire, ¿qué falta prueba? No hay grado de probabilidad, no hay certeza, ¿cómo me dice que es esta persona? ¿Dónde está el arma? Se le hizo el examen de pólvora a la persona que supuestamente detonó el arma y no hay pólvora. Entonces, lamentablemente ocurrió esa situación y todo. Sí, es increíble. Increíble. Los fallos del sistema judicial. Entonces, ¿cuáles son las medidas cautelares penales, las que más se suelen utilizar? Bueno, las que más se suelen utilizar es la prisión, ¿verdad? Preventiva como excelencia. El cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El monitoreo electrónico con desplazamiento. Que usted diga, voy de mi trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Existe también otra medida cautelar que el juez le dice, mire, no perturbe a los testigos, no entorpezca el proceso, venga a firmar cada 15 días o cada mes, eso es otra medida cautelar. El impedimento de salida del país, ¿verdad? Que esa es otra medida para que se someta al proceso, porque se nos puede escapar la gente, ¿verdad? Y después Interpol anda ahí como loco buscándolo, ¿verdad?
Y por último, podría estar una caución real o una caución juratoria. ¿Qué es una caución real? Poner a responder una propiedad, como en las películas, eso existe. La corte tiene todo un procedimiento para ponerle una hipoteca en primer grado a una propiedad y sobre eso va a responder sobre el delito, ¿verdad? Y la caución juratoria, mire, pórtese bien, le vamos a dar este chance, no se relacione con las víctimas. Me pasó un caso de un muchacho que amenazó a la ex esposa con un puñal y al final lo capturaron y el fiscal dijo, bueno, no le vamos a poner medidas, el abogado me dice que le consiguió un trabajito, vamos a supervisarlo, váyase del lugar donde ocurrieron los hechos en Paso Ancho, y se fue a vivir Heredia. Hay que desconectarlo totalmente del lugar y por hoy el muchacho está haciendo caso y esperemos que ya la investigación concluya para ver qué va a suceder, si lo elevan a juicio, si desestiman la causa o si dictan un sobreseimiento definitivo, porque al principio se da toda esa trifulca, ¿me habrá amenazado o no me habrá amenazado? Pero hay que investigar porque a veces puede hacer que sean cuentos fantasmagóricos y todo es una falacia de autoridad y puede hacer que el culpable no sea el señor, sino la otra persona que ocurrió ese hecho. Entonces hay que analizar e investigar. Entonces ya para ir cerrando, ¿cuáles son las mayores críticas que se le hacen a las medidas cautelares? Mucha gente hablan de prejuzgamiento y otros hablan de que es como un posible violación al derecho procesal. Vos desde tu experiencia, ¿cómo analizas eso? ¿Consideras que se puede dar ese hilo delgado en esas? Sí, hay un hilo muy delgado, Ovidio, con este tema. ¿Verdad? Qué interesante. Obviamente, por excelencia en Costa Rica, lo que establece el artículo 39 de la Constitución Política, todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y ha pasado que hay personas que pasan por un lugar, cometieron un asalto, unos delincuentes se fueron por otro lado y agarraron a los que no eran y pasaron presos y al final los sueltan. Entonces esa línea tan delgada se tiene que analizar para determinar si es procedente o no. Lamentablemente se ha vendido una idea de que las medidas cautelares son una alcahuetería. Pero la pregunta es, los metemos a todos a la cárcel, utilicemos ese silogismo, ¿y qué hacemos con todos ahí presos? El Estado los va a engordar de gratis. Dormida, comida, agua, luz, teléfono. Entonces, como cada caso es casuístico, pues diferentes, entonces hay que analizar cada caso en específico para que los jueces analicen y determinen este caso si hay posibilidades, este caso no, este caso sí. Entonces no se puede perder la objetividad. Si se pierde la objetividad y metemos el corazón, ya todos estarían presos. En cambio hay otros que se aprovechan el sistema y la oportunidad y cualquiera puede cometer un delito. La línea es muy delgada como el hilo de esa mesa que tenemos aquí. Así es. Entonces, agradecerle por su tiempo, su gentileza, de verdad. Y no, muchas gracias. Otra vez, ojalá podamos contar con su presencia en un futuro programa. A ustedes agradecerles por su sintonía, estarlos viendo en YouTube y Facebook. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana a las 12:30, todos los jueves. Gracias, bendiciones. Hasta luego.